Muy buenos días tengan todos ustedes, alumnos de segundo año. Vamos a continuar con el siguiente tema de la unidad 2, que tiene que ver con las fases para resolución de problemas estructurados. La clase anterior checamos lo que viene siendo el tema principal, uno de los dos temas principales de la unidad 2, que viene siendo resolución de problemas estructurados. Vimos estrategias de cómo podemos solucionar dependiendo del tipo de problemas que se nos presenten y podemos escoger alguna estrategia que se adecue a lo que viene siendo nuestra problemática. Pero en esta parte vamos a ver esos momentos o esas fases que tienen que ver con la solución de los problemas para un mejor entendimiento de cómo pues, solucionar la problemática que tengamos. Tenemos de primera instancia tres fases en las cuales nos tenemos que guiar. Primero tenemos el análisis del problema, luego tenemos el diseño del algoritmo y por último la implementación y verificación. Vamos a explicar cada una de ellas con una explicación más a fondo de qué hace cada una de ellas, qué cosas tenemos que tomar en cuenta, cómo se hace, vamos a ver ejemplos, utilizando cada una de las fases y todas en conjunto, pero pues vamos a ir viendo una por una. Tenemos como primera fase el análisis del problema, que es la fase inicial para poder resolver problemas en los cuales necesitamos hacer dos análisis dentro de esta fase, que viene siendo del análisis del problema y de la solución. Para poder realizar un análisis del problema, tenemos que tener en cuenta lo que viene siendo los elementos del enunciado, del problema que tenemos, o sea, la información que podemos extraer lo más claro y lo más entendible posible del mismo problema, y se enfoca principalmente en saber qué situación se necesita resolver. Ya luego se examina cada elemento, se recopila y se organiza toda la mayor información posible dentro del problema, junto con lo que viene siendo también las causas que lo generan, entre otras. O sea, el chiste es saber qué información tenemos ante la problemática que se nos presenta. Y el análisis de solución nos ayuda a bosquejar la solución en su totalidad, o sea, tener en cuenta cómo lo vamos a resolver. Y el planteamiento de la solución se hace a partir de lo que el usuario necesite, o sea, de lo que necesitemos para poderlo solucionar. Pero si lo queremos llevar a cabo de una manera en general todo, los pasos sencillos para poder resolver problemas, pues es leer bien el enunciado y la pregunta, o sea, el problema en general. Encerramos los datos y subrayas la pregunta para poder identificarlo de una manera más fácil. Lo siguiente sería organizar los datos y pensar el plan en el cual se necesita. Luego, pues poner a práctica el plan que se idea y realizar las operaciones que se necesiten. Y escribo la solución, ya sea revisar y comprobar, que viene siendo de manera desglosada las tres fases para poder solucionar problemas: el análisis, el diseño del algoritmo y la implementación y verificación. En resumen, con lo que viene siendo el análisis del problema, podemos llegar a tres premisas: lo que sabemos, lo que queremos y lo que podemos usar. En lo que sabemos, pues está relacionada con la información que sé del problema y de los antecedentes con resolución de problemas similares. Recuerden que una de las cosas que mencionamos anteriormente de los problemas es que revisamos si tenemos lo que viene siendo antecedentes de problemas parecidos o que sean situaciones similares, y de ahí podemos identificar más fácilmente lo que sabemos sobre el problema. Lo que queremos, pues esto dirige la atención a cuál es el propósito del problema y cómo lo estás interpretando, o sea, cuál es tu problemática y cómo la quieres resolver. Y por último, lo que podemos utilizar, o sea, los elementos del planteamiento para poder realizar una fórmula, un teorema, un cálculo o el método que necesitemos para poderlo resolver.
Pero si lo llevamos a un ejemplo, pues vamos a hacer uno sencillo. Dice, encontrar el área del siguiente triángulo. Si lo denominamos con las tres premisas, lo que sé, lo que quiero y lo que puedo usar, pues podemos observar de la imagen que se nos da del triángulo, podemos sacar las medidas, que la base mide 3 centímetros y la altura 4. Ok, esta es la información que sabemos de la imagen del problema. ¿Qué es lo que queremos? Pues ¿qué nos está pidiendo el problema? Encontrar el área del círculo. ¿Y qué podemos utilizar? Pues para sacar el área de un triángulo tenemos una fórmula, que es área igual a base por altura sobre 2. Eso es con parte del análisis del problema, o sea, identificar qué tenemos de información, qué es lo que ocupamos resolver y qué podemos utilizar para resolverlo. La siguiente fase es el diseño de algoritmos. En esta fase se determina qué hacer para resolverlo y el cómo se resuelve, o sea, los pasos a seguir o instrucciones que tenemos que hacer y cómo resolverlo. Cada problema puede tener tantas instrucciones o actividades para resolver el problema. Aquí tuve un detallito de gramática, luego se corrige. Como si fuera una receta de cocina. Recuerden bien que la receta de cocina pues va de un punto 1, punto 2, punto 3 hasta el último punto. O sea, tenemos que seguir un orden definido. No nos podemos brincar ningún paso, tenemos que seguir las cosas como tal. Por lo tanto, el procedimiento de solución comprende la definición en detalles de los algoritmos que solucionarán el problema. ¿Por qué algoritmos y por qué no instrucciones? Porque la palabra algoritmo se utiliza en lo que viene siendo en la computación. ¿Pero qué es un algoritmo? Un algoritmo viene siendo un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que describen la secuencia lógica para llegar a la solución del problema. Y existen dos tipos de algoritmos, el informal y el formal. El informal son simples estos algoritmos y los realizamos pues, lo que vienen siendo las personas de una manera sencilla, que sea entendible, para poder entender cómo se solucionan los problemas. En cambio, los formales, estos ya vienen siendo diseñados para las computadoras para obtener resultados deseados, rápidos y confiables. Hacen lo mismo, pero su forma de expresar o de poner las instrucciones cambia. De hecho, vamos a ver un ejemplo de cómo diferenciar cada uno de esos tipos de algoritmos. Y con esta parte voy a comentar por qué es importante aquí en computación todo lo que hemos estado checando de resolución de problemas, porque muchos han tenido la observación de por qué estamos viendo matemáticas cuando no estamos en la materia de matemáticas. Ahorita lo voy a explicar ya con la diferenciación de los algoritmos. Bien, tenemos dos algoritmos, uno informal y uno formal. La diferencia que podemos ver a simple vista es que en una se hacen más pasos que en otra. Tenemos que en el algoritmo informal, obviamente pues hay que ver los detallitos, le tenemos que especificar cuándo inicie, tenemos que conocer dos números, en este caso A y B, se realiza una suma para saber el valor de C. Pero si se fijan, es en un lenguaje como si nosotros supiéramos, o sea, como si nosotros lo estuviéramos explicando, cómo sacar la suma de dos números. Si se fijan, tenemos dos números y ¿qué resulta? A la hora de sumarlos. Eso es por parte del algoritmo informal. Tenemos también el algoritmo formal, que este ya es utilizado para las computadoras, en el cual se utiliza otro tipo de expresiones o de lenguaje. Tenemos instrucciones en las cuales hay palabras clave que se utilizan a la hora de explicar las instrucciones. Son más específicas y es paso por paso, o sea, ya aquí es más explícito la instrucción. En cambio acá, en la parte del algoritmo informal,
es muy ambigua, es muy así al aventón. ¿Sí lo resuelve? Sí, pero en el algoritmo formal se mira más, más específico las cosas a como se tomarían en una computadora. Usan otro lenguaje, usan palabras clave como definir, como preguntar, como dar, como expresar, entre otros. Cada una tiene su propósito. Luego más adelante, creo que en la materia que sigue vamos a entrar más en detalle estos pasos de cómo hacer algoritmos. Ahorita es para que los vayan conociendo y que sepan un poquito qué son para que a la siguiente materia no los agarre en blanco de, pues un algoritmo qué es o cómo se hace. No, en realidad un algoritmo, si se fijan, son instrucciones específicas que se tienen que seguir una por una detrás de otra, con una jerarquía. No nos podemos ir del paso 1, paso 2 al paso 5, no. Tenemos que seguir paso por paso las instrucciones para poder resolver un problema. Y podemos definir que los algoritmos tienen tres características muy remarcadas. Que los algoritmos son precisos, definidos y finitos. Precisos porque indican el orden a realizar cada paso, que es lo que acabo de mencionar anteriormente, que no nos podemos brincar del paso 2 al paso 5, sino que tenemos que ir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. También son definidos, o sea que repite los pasos o las instrucciones tantas veces sean necesarias que siempre se va a obtener el mismo resultado. Nunca va a variar porque como es la misma información, no tiene por qué salir otro resultado. Y por último, que son finitos, que consta de un número determinado de instrucciones o de pasos. O sea, no tiene, al principio tiene 5 instrucciones, luego 8, no. Siempre es los mismos pasos cada problema, cada solución. Pero también podemos llegar que la solución de un algoritmo debe describirse en 3 pasos o en 3 partes. En la entrada, en el proceso y en la salida. En la entrada son los datos que se necesitan para poder ejecutarse o para poder realizar esos cálculos o esas acciones, que es la parte que hace el proceso. Y por último, la salida, que es el resultado esperado para poder solucionar el problema. Pero si lo queremos ver de una manera más gráfica, estos 3 pasos, tenemos que las etapas de los algoritmos, pues es la entrada de información, que viene siendo esta, la parte de arriba, los procesos y la salida de resultados. En la entrada de información se presenta como variables y como constantes. Las variables, pues ya lo habíamos visto anteriormente, que son esa letra o ese carácter que nosotros le damos un valor. Ojo, nosotros se lo damos. En cambio, las constantes tienen que ver con variables que ya tienen un valor definido y que no se le cambia. Un ejemplo de ellos es pi. Pi siempre va a valer 3.1416. Por lo tanto, no es variable porque no le damos el valor. Es una constante porque ya trae un valor definido. Por otro lado, en la etapa de los procesos, aquí es donde aplicamos fórmulas, teoremas y toma de decisiones, dependiendo del tipo de problema que se nos presente. Y por último, en la etapa de salida de resultados, expresamos la solución de la incógnita, o sea, de la problemática que nosotros tenemos. Esto es lo que hace la parte del diseño de algoritmos. Entra información, se hacen las instrucciones y se saca el resultado. Y por último, tenemos la parte de la implementación y verificación, que aquí vendría siendo la última fase para poder resolver problemas. Dice que la implementación es la ejecución de las instrucciones de cálculo descritas en el algoritmo, o sea, lo que se hace en la fase anterior. Para el análisis y el estudio de los algoritmos, usualmente se utiliza una forma abstracta de implementación, empleando formas de representar el algoritmo que luego pueden ser
directamente traducidas a un lenguaje de programación o a programación en particular. O sea, esto también, como vuelvo a repetir, los algoritmos se utilizan en computación y a final de cuentas eso es lo que se utiliza en los programas y aplicaciones que usamos en cualquier dispositivo electrónico. Les repito, eso lo vamos a ver ya más en detalle en la materia del semestre que entra, pero para que se vayan familiarizando con conceptos que vamos a manejar más adelante. Y por último, la verificación realiza la comprobación de los resultados arrojados del algoritmo, comprobándolo con una amplia variedad de datos y con ello se determinará si el proceso presenta errores. En la verificación básicamente se hace sustitución de las variables por los números si los trae el problema y ya verificamos si hay errores o no. Si hay error, pues simplemente nos regresamos al paso anterior o a la fase anterior y probamos otro cálculo, otro teorema o otra toma de decisión. Y por último, tenemos un ejemplo de cómo se solucionan los problemas estructurados cuando aplicamos los tres fases. Vamos a retomar el problema de las cajas de chocolate de Juanito para poderlo explicar. Dice el problema, lo vuelvo a repetir. Juanito tiene X número de cajas con Y o Y número de chocolates y si Juanito le regala a su hermana María Z número de cajas, ¿cuántos chocolates tiene Juanito? Ok, tenemos en la parte del análisis del problema, lo que sabemos es que Juanito inicialmente tiene X cantidad de chocolates con Y chocolates en cada caja. Eso es lo que sabemos. ¿Qué es lo que queremos? Necesitamos saber cuántos chocolates le quedarán después de regalar Z cajas de chocolates a su hermana. ¿Y qué podemos utilizar? Pues podemos utilizar las propiedades de la multiplicación para obtener cuántos chocolates equivalen la caja que tiene Juanito y las que regaló. Entonces la fórmula que se utiliza o la operación es R, que es el resultado, igual a X cantidad de cajas por Y cantidad de chocolates, para saber cuántos chocolates tiene en total Juanito, y se le restan las cajas que se le dio a su hermana por los chocolates por cada caja. Y así podemos sacar el resultado. En la parte del diseño de algoritmo, si se fijan aquí, es un lenguaje informal, de hecho no está completo, o bueno, sí está completo, pero está muy abreviado. Dice inicio, le tenemos que dar valores a las variables X, Y y Z, que son los tres valores que utilizamos acá, que X es cajas de chocolates, Y son los chocolates por caja y Z los chocolates las cajas de chocolate que se regalaron. Se realiza la operación previamente ya vista en el análisis del problema y al final decimos cuántos chocolates tiene Juanito. Aquí falta el paso 5, que es el fin. Eso lo vamos a ver ya más a detalle, cuáles son las propiedades de los algoritmos que tenemos que seguir, que una de ellas es siempre tenemos que indicar el inicio y el final, porque si no está mal y pues nunca empieza o nunca termina. Y en la parte de la implementación y verificación, tenemos que en la ejecución le damos los valores a las variables, que X es igual a 7, Y es igual a 9 y Z igual a 2. Y ya sacamos lo que viene siendo el resultado, sustituyendo los valores por las variables. Y ya sacamos que Juanito tiene al final 45 chocolates. Y en la comprobación, pues simplemente se hace la sustitución directa nuevamente de lo que viene siendo la operación anterior hecha. Así es como vamos a empezar a utilizar lo que viene siendo la solución de problemas estructurados en la materia de computación. Por esto es que uno dice, estamos viendo matemáticas en cómputo. Pues en realidad no es tanto matemáticas, sino que
estamos identificando cómo detectar desde una problemática sencilla que se puede ver en cualquier tipo de situación, en este caso si lo llevamos a lo escolar, en cualquier materia, ya sea de mecánica, ya sea de matemáticas o alguna que se les presente de manera cotidiana, algún tipo de problema. Y créanme que si aplican estos tres pasos para poder, o tres fases, para poder solucionar problemas, de hecho aquí me equivoqué y puse frases, es fases, ahí se me barrió también. Créanme que si utilizan estas tres fases, eh, ténganlo por seguro que van a captar más la información que se les da en los problemas y no se van a encerrar tanto. Bien, entonces van a realizar dos actividades que tienen que ver con el análisis del problema y con el diseño del algoritmo. Son sencillas a final de cuentas. Tenemos la primera, que viene siendo esta tablita. Yo les voy a pasar el documento con esta tabla para que ya sea lo pasen a la libreta o que lo hagan desde su computadora, en el cual van a aplicar la fase de análisis del problema en estos dos problemas. O sea, van a sacar lo que saben, lo que quieren y lo que pueden utilizar de la situación 1 y la situación 2. Y aparte, van a aplicar lo que viene siendo la fase del diseño de algoritmo en estos dos problemas. Acuérdense que el diseño de algoritmo es especificar por pasos cómo resolverlo. Y en la parte del análisis del problema es sacar lo que sabemos, lo que queremos y qué podemos utilizar dentro del análisis del problema de las situaciones que se están proponiendo en este trabajo. Bien, entonces vamos a dejar pendiente lo que viene siendo la implementación y verificación. Lo que me interesa más es que entiendan estos dos puntos, estas dos fases para poder solucionar los problemas. Creo yo que vamos a ver más ejemplos para que quede lo más claro posible. Vamos a ver uno un poquito más con más complicación, otros más fáciles para que quede lo más claro posible, tanto en las dos mismas instancias. Y pues nada, lo dejamos hasta aquí, sería todo por hoy y nos vemos la próxima clase.